Y hace poquito también han aparecido las siguientes imágenes que vamos a mostrar, porque los talibanes ya están celebrando la retirada de Estados Unidos. Ahí estamos viendo parte del ambiente que está ocurriendo durante esta noche. Ya es 31 de agosto para Afganistán y por eso han salido algunos miembros del régimen talibán a las calles con sus metralletas, con sus fusiles, a lanzar balas al aire, a cantar victoria después de estos 20 años de la invasión estadounidense en ese país, en una guerra que obviamente quedará en los libros de historia como la más larga para Estados Unidos, con el mayor puente aéreo en la historia para intentar sacar a la población civil de ese país y con una crisis que probablemente va a continuar en las próximas semanas. Por eso queremos analizar todo esto con el director de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, Jorge Saad, que muy amablemente nos acompaña en el día de hoy. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Pablo, buenas tardes nuevamente, vernos acá en tu programa. Sí, y mira, lo comentábamos cuando se inició la arremetida talibán. Estados Unidos ahí estaba muy complicado, pero se iniciaba esta nueva crisis en el contexto de la guerra de Afganistán. Nosotros veíamos con incertidumbre lo que podía ocurrir. ¿Qué te parece ahora que ya se ha conocido la noticia de que Estados Unidos pone fin a 20 años de esta guerra? Que como decía, tenemos a un régimen talibán ya tomando oficialmente, si se puede decir, el poder de esta nación, pero también esta otra incertidumbre, ¿no? El grupo ISIS-K, que también está generando hechos lamentables en esta nación. ¿Cómo ves tú el escenario? ¿Cómo queda Afganistán con la salida de Estados Unidos? Creo, Pablo, que superada esta discusión del error de cálculo y la falta de prolijidad en la decisión de Estados Unidos, sin mayor coordinación con sus aliados y todo lo que hemos visto en estos días, los escenarios que se abren ahora son de corto y mediano plazo. En el corto plazo, la gran pregunta es cómo será la transición del poder. Sabemos que los talibanes saben combatir, tomaron control del país sin mayor dificultad, pero una cosa distinta es cómo van a gobernar. Claro. ¿Cómo van a gestionar un país considerando que el talibán tiene muchos grupos, hay diferencias generacionales y tienen una dinámica donde, entre otras cosas, van a necesitar la ayuda internacional? Afganistán es un país que requiere la ayuda internacional para poder crecer. Y un segundo tema de corto y mediano plazo es la crisis de los refugiados, que en su mayoría antes del régimen talibán, los afganos, los refugiados, eran recibidos por Pakistán y por Irán fundamentalmente. ¿Qué va a pasar con este flujo? Y ya en el mediano plazo, la pregunta es el rol de la comunidad internacional, si va a generar una suerte de ayuda internacional condicionada o no, y la legitimidad de Estados Unidos como potencia en esto que se llamaba el momento unipolar del mundo, con la hegemonía de Estados Unidos, cómo esto marca un precedente también hacia lo que venga hacia adelante. Jorge, es cierto que no le podemos achacar toda la responsabilidad al gobierno de Joe Biden, que lleva poquitos meses en el cargo, está agarrando ya el fierro caliente de lo que venía hace décadas atrás. Pero ha habido muchas señales también de la gestión que él ha tenido en torno a esta crisis. Tú decías descoordinación, yo también lo he visto. Hay muchos países europeos, miembros de la OTAN, que comenzaron a salir días antes, es decir, no hubo una acción coordinada de salir todos juntos, de dejar esto quizás un poco más ordenado, sino que fue día tras día. Vimos también a un Biden que cuando comenzó la arremetida talibán, él dijo, nosotros aquí no vamos a ver a diplomáticos estadounidenses saliendo por la ventana o por el techo de la embajada como ocurrió en la guerra de Vietnam. Quizás fue mucho peor lo que ocurrió con los diplomáticos teniendo que escapar en estas horas dramáticas. Y hoy, cuando es el anuncio oficial de Estados Unidos, él tampoco da la cara. Fue un general del ejército, del Comando Central de Estados Unidos, va a hablar en los próximos minutos también el secretario Blinken, pero Biden dijo en un comunicado que va a hablar recién mañana. ¿Cómo ves tú las señales que está teniendo Estados Unidos y cuál podría ser los próximos pasos o la crisis que podría devenir esto para el gobierno de Biden? Creo, Pablo, que el contexto ha cambiado en Estados Unidos y efectivamente la primera responsabilidad es del presidente, y el presidente es Joe Biden. Pero no hay que olvidar que las negociaciones con el talibán se sostuvieron de manera intensa durante el gobierno de Trump y en febrero del 2020 firman el acuerdo que originó también el retiro de las tropas de Estados Unidos, que inicialmente era el mes de mayo y que luego se fue reprogramando. Pero ¿cuál es el cambio de contexto? Que en Estados Unidos ya hace muchos años, sobre todo después de la muerte de Osama Bin Laden, el interés, el apoyo político a que permanecieran tropas de Estados Unidos en Afganistán venía disminuyendo. Incluso un 60% de las personas en 2019 eran contrarias a que permaneciera Estados Unidos en ese país.
En consecuencia, había una suerte de presión política doméstica de por qué Estados Unidos tenía que hacerse cargo de otros conflictos. Y por otro lado, también han cambiado las, entre comillas, amenazas a la seguridad de Estados Unidos. Y hoy día su gran rival, Pablo, es China. Y en consecuencia, la estrategia, los recursos y todas las acciones se van reorientando hacia nuevos focos de potencial conflicto y disminuyendo esta presencia de Estados Unidos histórica en Medio Oriente y en el Asia Central, que es lo que nosotros estábamos acostumbrados. Sí, Jorge, te quería consultar también por el tema de la crisis humanitaria, que es quizás el más drama, más visible que nosotros hemos podido palpar desde acá, viendo a esta gente desesperada por intentar escapar de Afganistán. Según los organismos internacionales, se calcula que más de 500.000 personas podrían salir de Afganistán producto de esta crisis. Ya en los aviones escaparon 120.000 personas, según lo que ha dicho hoy el gobierno estadounidense. ¿Cómo ves tú el futuro de esta situación? Porque ya hay países vecinos, por ejemplo Pakistán, que están bloqueando que refugiados afganos lleguen a su país. Hay otras naciones, incluso hasta de Europa, que ya han dicho que ellos no van a recibir refugiados. Aquí en América Latina, Colombia, que iba a ser uno de los países que va a recibir, dijo que finalmente va a ser un país de tránsito de afganos, no que van a traer o llevar afganos hasta su nación. ¿Cómo ves esta situación de la crisis humanitaria, de la crisis migratoria que se podría dar producto de esta situación? Muy compleja, porque primero, el 2020 se estimaba, según las cifras de la ONU, que había cerca de 5 millones de afganos fuera de Afganistán, de los cuales la mitad eran refugiados. Claro. O sea, ya teníamos un problema humanitario que venía muy de la mano con la crisis económica también que viene viviendo los últimos años Afganistán. Lo segundo es que cerca del 90% de los refugiados se concentraban en Pakistán, que tiene o ha apoyado históricamente al Talibán, e Irán. Pero Turquía, que es otro país que cumple un rol importante para acoger refugiados afganos, se ha mostrado más reticente en esta oportunidad. Lo mismo ha ocurrido con Rusia, perdón. Entonces, tarde o temprano, Pablo, tarde o temprano, disculpa, este va a transformarse también en un problema, en un desafío para los países europeos. Esta crisis de refugiados, a pesar de los llamados de organismos como la ONU, y el deber que también han hecho como llamado a otros países, sin lugar a dudas va a ser un problema de difícil solución y aunque los primeros refugiados, los flujos más importantes van a ir a los países vecinos regionales, Pakistán, el propio Irán, Turquía esperamos eventualmente, sin lugar a dudas va a ser un problema cada vez mayor. No, me imagino, porque lo vimos también con lo que sucedió en la primavera árabe, ¿no? Cuando mucha gente, muchos migrantes también fueron a todos estos países europeos que uno pensaba que podían albergar o que tenían mayor recursos para poder hacerlo y finalmente también generó crisis internas dentro de esos países. Por eso probablemente ahora también lo están pensando 2, 3 veces antes de dar alguna solución. Aunque claro, por el poder, por la importancia que tienen, deberían comprometerse un poquito más. Por último, Jorge, te quería consultar por el futuro que viene de Afganistán. Los talibanes ya estuvieron en el poder durante un tiempo hasta que llegaron las tropas estadounidenses el año 2001. Ellos gobernaban Afganistán y ahora, después de 2 décadas, vienen nuevamente a tomar el poder. Ellos como que han querido comunicacionalmente cambiar un poquito también el switch, ¿no? Mostrarse que son un poquito más progresistas, si se puede decir, que han cambiado también un poco su mentalidad en torno a la mujer. Sin embargo, muchos expertos hablan también de que esto es netamente un tema de imagen, que quieren hacer un cambio por ahora, mostrarse un poquito más abierto al mundo, pero finalmente lo que van a hacer es muy parecido a lo que ellos tuvieron durante la década de los 90. ¿Cómo tú visualizas el Afganistán que viene ahora? Esa es la gran pregunta de si este régimen talibán 2.0 será similar o no al trauma que dejó el régimen entre el 96 y 2001. Sí. Primero hay un tema de necesidad. El régimen talibán necesita la ayuda internacional, necesita la ayuda humanitaria, porque lo contrario ese país va a colapsar y por lo tanto ese régimen colapsaría. ¿Cuáles son las tendencias? Internamente tú tienes un choque generacional dentro de las facciones que hay de los talibanes entre los más jóvenes, que en general son las milicias, y los talibanes, por decirlo de alguna manera, seniors, que son los que negociaron en Qatar y que son los talibanes de hace 20 años y que hoy día se muestran más pragmáticos. Una lectura es decir, los talibanes aprendieron y si se meten en problemas con Occidente, si traspasan ciertas líneas rojas, como por ejemplo convertirse en un semillero o refugiar a grupos terroristas, van a tener el mismo desenlace que tuvieron en el 2001. Y por otra parte, el sector más senior de los talibán, los mayores, también han dicho que respetarían más
los derechos, especialmente de las mujeres y de los niños. Hay poca confianza hoy día en eso, pero en política exterior creo yo que la comunidad internacional lo que va a hacer es ir verificando. No confiar, pero sí verificar si se van cumpliendo o no estos compromisos de los talibanes, que se estarían mostrando un poco más pragmáticos, y además, Pablo, en un contexto donde las redes sociales hoy día dan mucho más visibilidad a lo que está pasando, a diferencia de hace 20 años. Exactamente, Jorge. Entonces, yo creo Sí, eso mismo te quería comentar. Ahora, con las redes sociales uno puede saber lo que está pasando inmediatamente, y yo creo que también va a haber una población mucho más activa también de fiscalizar. Si bien obviamente va a haber miedo en torno a los fusiles, a las armas, a cómo ellos oprimen también a la población, probablemente ahora ellos se dan cuenta de que hay un cambio y lo podrían demandar en manifestaciones, como ocurrió ahí lo que te comentaba, la primavera árabe. Exactamente, y solo para terminar, Pablo, creo que la comunidad internacional, que ya se había sentado con los talibanes antes del control de Afganistán, Estados Unidos, el canciller en China, Rusia, el propio Alemania, van a tratar de establecer canales de comunicación con estas líneas rojas. No amparar terrorismo, ni grupos terroristas, y el tema del respeto a los derechos, especialmente de las mujeres y de los niños. Jorge Saad, siempre un placer conversar contigo de este tema que, como decía, probablemente va a seguir las próximas semanas. El retiro de tropas es una cosa, pero lo que venga para el futuro, y además con este drama humanitario, podría complicar aún más la situación. Que esté muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Pablo, por la invitación y buenas noches. Buenas noches.